Buenas noches, pues bien, vamos a empezar este en vivo el día de hoy. Tenemos aquí el gusto de tener con nosotros a Fabián Verdín. Voy a proceder a leer pues la semblanza curricular que nos ha enviado. Te agradecemos primeramente por estar aquí con nosotros a nombre de la revista Redes. Y pues yo soy Lizeth Justo, vamos a comenzar. Comienzo leyendo la semblanza entonces. Fabián Medellín es maestro en estudios de género con mención honorífica por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Licenciado en Artes Escénicas por la misma facultad, desde hace ya 20 años se dedica al teatro, es actor, director y docente, pues con la cual cuenta 13 años ya de experiencia siendo docente con jóvenes y adolescentes. Dentro de su trayectoria como creador escénico, ha sido beneficiario en 5 ocasiones distintas de programas de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. También ha sido beneficiario del proyecto Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura de México y acreedor a la beca Jóvenes Creadores del FONCA, creador también de proyectos de intervención, Vatos, Masculinidades en Colectivo, de la cual pues vamos a hablar en un momento más. Es creador también, pues su unidad de investigación está relacionada con el género, las masculinidades, el arte y las posibilidades de articulación entre dichos campos para diseñar y ejecutar las intervenciones sociales. Y bien, pues esta es la breve semblanza. Fabián, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Lisette. Un gusto estar con ustedes en esta entrevista. Perfecto, pues empezamos con la primera parte, el primer tema que vamos a abordar el día de hoy, y pues es acerca del surgimiento de la idea de cómo nació, pues esta parte de, pues el proyecto de Masculinidades en Colectivo. Nos gustaría que nos comentara sobre eso. Bueno, hay como, hay como un génesis, son como desde varios lugares nace, ¿no? Creo que es importante mencionar que quizás sería prudente empezar con eso. Yo no concibo el trabajo de género si no se cruza en el cuerpo en primera persona y en la historia de vida, ¿no? De otra manera me parece que es bastante limitado el acercamiento. Quiero decir, ya con suerte en un momentito más tendremos chance como de ir hablando un poco más desde dónde concibo el género, cómo lo trabajo, etcétera, ¿no? Pero sí creo que si bien es innegable que el género, en tanto que es una construcción sociocultural, cruza los cuerpos de las personas, a veces se da por hecho que pues siempre está en el cuerpo, ¿no? Pero sí creo que en muchas ocasiones no habitamos el cuerpo. O sea, quiero decir, sí, claro, es el vehículo de mi mente, pero muchas veces es solamente eso y no más. Entonces, para mí, desde donde yo entiendo el género y el trabajo y los estudios y la intervención desde el género, tiene que ver con cruzarlo con el cuerpo en primera persona y en la historia de vida, porque es ahí donde están enclavados estos mandatos, todas estas construcciones sociales, y es ahí donde se replican a partir de las prácticas pues, del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que el génesis de Vatos es mi adolescencia a nivel personal, ¿no? Yo tuve una adolescencia, como seguramente todo el mundo, muy complicada, sobre todo, bueno, viviendo en un contexto tan violento como es México, tan hegemónico y tan apegado a las normas judio-cristianas. Pues una persona disidente y diversa como yo, pues no encaja, o no encajaba yo en ningún lado, ¿no? Entonces, cuando era adolescente. Entonces, como que desde esa experiencia, al mismo tiempo yo tenía mucha necesidad de inquietud de tener información sobre mi sexualidad, sobre mi cuerpo, sobre un montón de cosas y sobre la masculinidad que ahora puedo enunciar y nombrar, pero que en ese entonces solamente sabía que yo no encajaba, que yo no, además de que no tenía interés en encajar, no, pues no, digamos, no me parezco a lo que un hombre hegemónico es, pues, ¿no? O sea, a lo mejor porque soy grande y soy un velludo, pero pues mi cuerpo nunca ha sido esbelto ni atlético, soy moreno, soy súper joto, ¿no? Siempre se me ve y se me ha visto desde que yo era chiquito. Entonces, por muchos años tuve que negociar con esa parte de mí, como digamos, ajustarla a las normas,
pero siempre había como este malestar, ¿no? Como esta incomodidad. Y poco a poco, y ahí el teatro, siempre digo, ¿no? Que el teatro es mi espacio sagrado de sanación. Fue mi salvación y ha sido mi salvación en muchos, muchos momentos de mi vida. En el teatro encontré ese lugar donde me sentía seguro y donde me sentía posibilitado a ser yo. Entonces, posteriormente me di cuenta que siempre había tenido yo la inquietud de subsanar esas necesidades en torno a hablar de mi sexualidad, de mi género, de eso que yo sentía que era muy distinto a lo que se exigía socialmente, pero que entonces yo decía, quizás no soy el único. Y efectivamente, con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que no soy el único. Y luego, pues bueno, estudié hace como 8 años, empecé a ser tutor de adolescentes. Tuve una formación en el colegio en el que trabajo con dos grandes personas, son dos doctoras en educación, que fueron un poco dándome las herramientas desde la didáctica, desde la pedagogía, ¿no? Y yo para ese entonces ya había investigado mucho de manera autodidacta respecto a sexualidades, a género, etcétera. Y posteriormente eso me llevó, o sea, el empezar a trabajar con adolescentes, el área de tutoría, me llevó a la necesidad de prepararme más a fondo y tomé un diplomado en sexualidades humanas en la Facultad de Filosofía de acá de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, posteriormente la maestría, ¿no? Entonces en la maestría la línea central de mi tema de investigación era masculinidades. Y eso como, perdón, son mis perros. Eso en cuanto a, pues como esa parte de dónde surgió, ¿no? Pero luego, como docente de la Facultad de Bellas Artes, me di cuenta que, digamos, con toda esta explosión de los movimientos feministas en México a partir del 2017, que ojo, no quiere decir que hayan nacido, obviamente, sino que ese año fue crucial, me parece, para los movimientos feministas en el país, ¿no? Todo este rollo de las pintas de monumentos y la diamantinada y todo este movimiento social que empezó a bullir muy afortunadamente, ¿no? Entonces, la facultad no fue la excepción y empezaron las morras súper valientes a empoderarse y a poner límites y a poner altos, ¿no? Y a decir eso no. No, ese comentario tampoco. No me hables así, no me trates así, no. Y empezaron, claro, con sus pares, con sus compañeros, ¿no? Lo que yo empecé a detectar es que, pues, el legítimo enojo de las morras hacía que accionaran como desde ese enojo, ¿no? Y entonces los vatos que habían sido socializados toda su vida para ser de una manera, para actuar de ciertas maneras, para relacionarse de ciertas maneras, digamos que ahora universitarios tendrán 20, 22 años por ahí, pues ahora sentían que habían cubierto el modelo y resulta que está mal, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo ese choque. Mi experiencia es muy distinta porque yo nunca encajé. Pero entiendo que se sientan como, a ver cómo, o sea, llevo 20, 22 años tratando de ser y ahora resulta que ese que me dijeron que tenía que ser está de la chingada, pues, ¿qué hago, no? Y además mi amiga, mi novia, mi compañera me está diciendo que soy un misógino, que soy un machista, que claro que la respuesta es igual de violenta. Y entonces lo que yo empezaba a pensar es, repito, me parece absolutamente válido, legítimo y lógico el enojo de las morras, pero entonces yo decía, aquí falta como un puente de comunicación, pues, ¿no? Porque creo que esa interpelación hacia los vatos necesitaba una especie de traducción, ¿no? Como quebrar el mazapán, digamos, romper la coraza para que entrara por ahí. Y entonces dije, bueno, aquí hay una oportunidad muy grande de intervención. La intervención que yo hice para la tesis de maestría fue con adolescentes y entonces a partir de toda una planeación de un taller recuperé ciertos ejercicios, bueno, también de mi formación teatral, porque mucho de lo que hago en los talleres tiene que ver con ejercicios que he retomado desde el teatro, desde la impro, que es una técnica de entrenamiento actoral, y empecé a armar a partir también de muchos ejercicios y como secuencias que yo he construido para intervenir en el área de tutoría con adolescentes. Empecé a armar este taller con la intención de, primero el proyecto, o sea, yo decía, quiero un espacio, una plataforma donde podamos tener un espacio seguro, los vatos, y con vatos me refiero a toda persona que haya sido socializada como varón y o que se reconozca como varón.
Quiero decir, por supuesto que las masculinidades trans juegan aquí, por supuesto que sí. Por supuesto que las masculinidades, digamos, de personas no binarias, que una parte de su identidad tienen que ver con la masculinidad, juegan aquí, por supuesto, ¿no? Acá nos juntamos, la idea es construir una comunidad de personas que nos cuestionemos de manera crítica, desde un posicionamiento crítico y reflexivo, ¿qué pedo con la masculinidad, no? ¿Qué onda con esto de ser hombres? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Cuánto se nos ha exigido? ¿Cuánto no? ¿Qué ganancias tenemos? Y también qué pérdidas o qué riesgos, ¿no? ¿Qué dolores, qué incomodidades, qué malestares tenemos? Con la intención, eso, de construir comunidad, eso me parece que es un gran regalo de las morras, de las feministas, ¿no? Esta idea de tejer, de construir comunidad, de neta acompañarnos, es un regalo. Entonces, vatos es vatos, masculinidades en colectivo, pues, ¿no? O sea, porque es eso, yo puedo trabajar en mí, pero en tanto que no lo socialice, será muy limitada la repercusión de ello, ¿no? Entonces, la idea es generar esta plataforma que justo nació el 5 de febrero del año pasado, estamos apenas cumpliendo un año, y pues bueno, tratar de articular desde este espacio simbólico, desde este proyecto, mis intereses desde lo didáctico pedagógico, desde lo creativo artístico y desde la investigación e intervención, ¿no? Entonces, Vatos es como esta especie de lugar donde se vale un poco de todo con el fin de construir comunidad a partir de cuestionarnos la masculinidad. Y con ello he hecho pues talleres, el primer simposio de arte y masculinidades que diseñé y llevé a cabo en conjunto con la Coordinación de Arte y Género de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Unidad de Equidad, Educación y Formación con Perspectiva de Género de la Facultad de Bellas Artes. Las redes sociales del proyecto, el proyecto Quebrando el Mazapán, cápsulas para desactivar los mandatos de masculinidad hegemónica, que son un par de cápsulas de ilustración animada, que espero este año conseguir los medios para darle continuidad, y pues hay 3, 4 proyectos que están en el tintero aún, pero espero no haber sido como haber abierto muchísimo la beta, pero a grandes rasgos eso es Vatos y de ahí surgió, pues, ¿no? De esas necesidades muy personales, pero también compartidas en los ámbitos donde me desarrollo, ¿no? En el ámbito creativo artístico, investigativo y de intervención y de como docente. Por supuesto, y es muy importante esta parte que mencionas de pues la colectividad, de cómo se van, pues sí, digamos, identificando entre ellos y pues armar esa parte para cuestionar justamente pues la masculinidad, así como lo estás mencionando, y es muy interesante que se trabaje desde el arte, sobre todo pues desde la actuación, así como lo estás mencionando, me llama mucho la atención que pues estabas así comentando que hay una parte en donde integras la improvisación. Entonces, no sé si pudieras comentarnos un poco sobre eso, cómo es esta dinámica en el taller. Bueno, la impro es un entrenamiento. Acá podría hacer una diferenciación entre improvisación e impro. Improvisación es aquel acto donde con ciertas premisas entras a escena a construir una ficción. A veces solo, sola, a veces acompañado, acompañada, acompañade, ¿no? La impro es una técnica de improvisación con reglas un poco distintas, ¿no? Voy a explicar para cómo funciona como entrenamiento actoral y por qué lo tomo como una herramienta de intervención para trabajar masculinidades. Como entrenamiento actoral tiene la finalidad de posibilitar la presencia, ¿no? Esta mentada presencia escénica de la que hablamos cuando hablamos de teatro. ¿Qué es? En pocas palabras es la capacidad de estar aquí y ahora. Y suena bien fácil, ¿no? Porque yo podría decirte, estoy aquí y ahora contigo y quizás no, quizás estoy pensando en que ahorita que terminemos el live tengo que ir a cocinar o tengo hambre y hace rato en la clase que estaba dando pasó quién sabe qué y entonces ya no estoy aquí. ¿Me explico? Eso, y aprovecho también para hablar un poco de teatro, no es nada sencillo. Es súper difícil lograr eso y además es súper frágil, se va así, ¿no? La presencia así se va. Entonces la impro lo que hace es tener es como un dispositivo de juego donde hay ciertas premisas, como unas reglas, digamos, y ciertos límites, y entonces se trabaja con lo que surge en el momento y se va construyendo una ficción en el momento in situ.
lo cual requiere que la mente esté aquí, el cuerpo esté aquí, la escucha esté aquí y todo conectado para poder reaccionar de manera orgánica a lo que mi compañero me está lanzando como estímulo, digamos, ¿no? Entonces, sirve como un entrenamiento actoral porque posibilita experimentar la presencia. Y lo que yo estoy haciendo es como trabajarla, porque como lo que busca es trabajar con lo que hay y como más en la punta de la lengua, más así como ahí, como inconsciente, pues también da chance de que todas esas construcciones inconscientes que tenemos respecto al género vayan fluyendo en los juegos. Y luego con eso trabajo. Entonces, la idea de acá, por eso decía hace rato, ¿no? Yo no entiendo el género si no es cruzado en el cuerpo, en la experiencia y en las sensaciones corporales. O sea, teorizar está muy bien, pero las bibliotecas están llenas de tesis que nadie lee, porque esa es la verdad, pues, ¿no? Este, entonces, ¿cómo trabaja el género? Es que si no lo trabajas en tu experiencia, en tu cuerpo, no sirve. O No, sea, discurso, pues hay un chorro, ¿no? Pero cambios reales se hacen en el cuerpo, en las prácticas. Entonces, la manera de trabajar es ir como jalando los hilitos y volviendo evidentes estas construcciones, estas estructuras, estos modelos que subyacen y que además constituyen muchas de las cosas que somos y muchas de las incomodidades que tenemos, en el caso particular de los hombres, por ser hombres o siendo hombres, ¿no? Por ejemplo, constantemente me topo con esta cosa de ser el proveedor o ser el fuerte o ser la competencia, ser el mejor deportista, ser el mejor científico, ser el más erudito, ser el más, ¿no? Este, y la verdad es que a veces ni nos damos cuenta porque como desde morritos, ¿verdad? Desde que abrieron así, vieron un pene, dijeron es niño, pues hay que hacer tal y tal y tal y tal. Y entonces está tan dentro, tan dentro, que muchas veces no es observable. Y estos ejercicios de impro posibilitan como la evidenciación de estas cosas, ¿no? Y por claro. eso es que he decidido aplicarlo como herramienta de trabajo. Sí, es que precisamente esto me hacía ruido porque creo que se explica mejor, así tiene más sentido lo que se mencionaba hace rato, lo que tú mencionabas, que es el género pues concebido pero en el cuerpo, ¿no? Cómo sentirlo. Entonces, ¿cómo le damos sentido a esto? Entonces ya está un poco más claro el porqué de la actuación, el porqué de la improvisación y qué peso tan grande tiene aquí, hablando de género y pues en este proyecto que me estás mencionando. Y pues sobre eso pues quisiera preguntarte cómo son los otros modelos de la masculinidad que están como que imperando ahí, bueno, no imperando, sino surgiendo desde hace algunos años, esta parte de una masculinidad o unas masculinidades alternativas. ¿Qué es lo que tú ves ahí? ¿Qué es lo que has experimentado en tu experiencia con este proyecto? Mm. Quizás convenga acá traer un poquitito de teoría nomás, como el concepto de masculinidad hegemónica. A mí me ha funcionado mucho entenderlo desde Connell. Connell es un investigador australiano y plantea que el género es un eje rector de las relaciones sociales. O sea, antes, digamos, antes se pensaba que género y sexo eran la misma cosa. Y luego viene la teoría queer con Butler y de Lauretis y Preciado en los noventas y nos dicen, Nel, sexo-género son dos cosas distintas. Nos han enseñado que son lo mismo, pero no. El sexo es algo natural, y digo natural porque seguramente cuando pensé sexo pensaron en penes y vulvas. Y no es cierto, no es la única posibilidad, pues, ¿no? O sea, otra vez, es como romper todo el tiempo esta idea de que el binario es solo hay dos y que además es dicotómico. Es decir, si no eres este es porque eres este. Nel, no es cierto. Ficción. Comprobado, pues, ¿no? O sea, naturalmente no existe el binario. Y luego entonces, dentro de esta idea de concebir lo natural como binario, se construye una serie de exigencias que tienen que ver con el cuerpo, o sea, en términos de cómo se ve el cuerpo, ¿no? Empezando por si tiene pene o vulva,
o los hombres tenemos que tener la voz grave y la espalda ancha y ser súper velludos y grandotes, ¿no? Y las morras tienen que tener cadera ancha y ser delgadas y escuetas, y luego viene ya como un rollo de carácter, ¿no? Ellas tienen que ser tiernas, amorosas, cuidar, y nosotros súper fuertes y proveedores y la chingada, ¿no? Entonces, lo que establece Connell es que estas estructuras van mucho más allá de solamente operar en los individuos, sino que constituyen la construcción de estructuras sociales, ¿no? Lo que podríamos pensar como estructuras patriarcales, que son estas estructuras jerárquicas, verticales, ¿no? Donde entonces hay piramidales, ¿no? Incluso es un modelo que sirve para explicar prácticamente todas las civilizaciones antiguas, por ejemplo, ¿no? Las sociedades de las civilizaciones antiguas. Entonces, Connell establece que hay esta relación, que el género entonces rige no solo las personas, sino las relaciones sociales, ¿no? Y dice que hay siempre un modelo hegemónico, la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con un conjunto, como una cajita, como si tuviéramos un checklist. Hay que decir, sí tengo esto, sí tengo esto, sí tengo esto. Y mientras más puntos tengas en tu checklist, pues más cerca estás del modelo, y entonces más cerca estás del modelo, más te acercas a la élite de la pirámide, porque no todo el mundo llega ahí. O sea, es esta idea del hombre blanco heterosexual. Y está así, ¿no? A la punta de la pirámide. Y luego abajo, pues están los güeyes que casi llegan, pero pues o están gordos, o son morenos, o están machaparros, ¿no? Y luego están, pues, los güeyes que tienen una masculinidad fallida, o sea, los jotos maricones como yo, ¿no? Y luego abajo están las morras. En la estructura social, digamos, podríamos generalizar que así sucede, ¿no? Pero lo que dice Connell es que la masculinidad hegemónica se sustenta en la relación básicamente de 4 roles. Lo primero es la hegemonía, que es, claro, la punta de la pirámide, ¿no? Estas subjetividades y corporalidades que se acercan al modelo de lo que concebimos en una sociedad específica, en un tiempo específico, como hombre. Y luego están los cómplices. Y luego están los subordinados, que son no tan cercanos al hegemónico, pero ahí siguen, como queriendo acceder a. Y luego están, no es esa palabra, pero se me fue la palabra, pero como los excluidos, digamos, les excluides, ¿no? Que no, ni siquiera juegan en este concepto de hegemonía. Entonces, a mí me gusta trabajar esta idea porque si pensamos en una masculinidad hegemónica, pensamos en un concepto de masculinidad que es dinámico, que es movible, que atiende a un contexto específico, en un tiempo, espacio, ubicación geográfica específica, pero que además se establece como aspiración, como el a donde quiero llegar, y que exige un montón de cosas, que está puesta, por ejemplo, actualmente muy desde una lógica de la guerra. O sea, mientras más compita y más chingón sea, pues más cerca estoy de la hegemonía, y entonces tengo más privilegios y está más padre. Porque entonces no se burlan de mí, sino yo digo de quién se burlan y cómo y por qué, ¿no? Es un poco como se estructuran las sociedades. Y además he detectado, pues desde el estudio que hice en la maestría, que la adolescencia es como una población, les adolescentes son una población como crítica en ese sentido. Si de por sí están viviendo una crisis, con crisis me refiero a que están en este cambio constante anatómico, hormonal, fisiológico, emocional, psicológico, todos, o sea, es una etapa muy compleja. Justo es donde se afianzan estas estructuras, porque es cuando se toma conciencia y se empieza a hacer de manera consciente, se empiezan a practicar estas exigencias de manera un poco más consciente. Claro, cuando eres niño, niña, niñe, pues actúas sin pensar, replicas lo que has visto como modelos en tu casa, en la escuela y tal, pero cuando eres adolescente empiezas a tener ese poder de agencia y la voluntad, empiezas a decidir, a tomar decisiones. Y por supuesto que en un mundo que se construye desde una hegemonía, lo que vas a querer es llegar arriba, porque está más padre, está más chido, pues tienes más, pues sí, ¿no? Tú dictaminas, tú dices, tú diriges, tú. Entonces,
las masculinidades, y lo hablo en plural porque nos han enseñado que hay una masculinidad y esa es hegemónica, esa que replica violencias, esa que contiene las emociones porque no se vale. Lo afectivo es femenino y entonces si se es femenino, desde esta idea binaria y dicotómica, me acerca a ser mujer y eso es lo que no quiero, porque la mujer está en la base de la pirámide. Por eso los jotos, o las personas no binarias, o las personas queer, diversas, pues somos como hasta abajo, ¿no? Porque somos vistas por esa hegemonía como una masculinidad fallida, digamos, ¿no? Entonces, las masculinidades son las que construye cada persona que se asume como hombre, ¿no? O sea, no hay un modelo, hay muchos posibles, ¿no? Alternativos a ese modelo hegemónico. ¿Cómo se construyen? Me parece, desde mi experiencia, lo primero es contactar con eso que me incomoda de ser vato, con eso que se me ha exigido y no va conmigo, con ese dolor o esa impotencia que me produce el saber que como soy chaparro, pues no llego al pinche la hegemonía, ¿no? O como mi cuerpo es gordo, pues nunca jamás voy a... Y entonces, ¿no? Si de por sí ya como adolescente me estoy peleando con entender lo que le está pasando a mi cuerpo y luego entonces me dicen que, híjole, ¿qué crees? Eres demasiado moreno. No, pues no rifas. ¿Qué hago con eso, no? Es decir, ahí hay frustraciones, hay incomodidades, hay malestares de los que no se hablan porque los vatos no hablamos de eso, no se nos permite. Es de niñas, ¿no? Ay, qué chillón eres. Ay, ¿cómo te quejas, güey? No mames, olvídate de eso. Ven, tómate una chela, ¿no? Lo Es minimizo. decir, este silencio afectivo está ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces no hay espacios para hablar de esto. Yo veo a las morras, yo veo a mis amigas, por ejemplo, y desde chavitas se comparten un chingo de cosas de sus afectos. Los vatos no tanto. Y si lo compartimos es porque neta ya nos llevó la chica, o sea, ya estamos ya así de a punto de irnos al hoyo. Entonces, por ahí hay espacios posibles de desactivación, ¿no? Generar y construir estos espacios donde podamos neta compartirnos desde la honestidad y sabiendo que nadie se va a burlar de ello, ni en el momento ni después, porque también luego pasa eso, le comparto a mi compa que corté con mi novia y que me fue de la chingada y ya los 2 días soy el chiste de cada peda, porque lloré con una canción de qué sé yo, de quien quieras, ¿no? Entonces, me parece que las masculinidades alternativas comienzan a surgir, a posibilitarse cuando se cuestiona la masculinidad hegemónica, cuando se cuestiona qué es ser hombre, qué significa, qué me han dicho que es, qué he hecho yo para hacerlo, en qué parte siento que no encajo en esa exigencia. Ahí cuando empezamos a cuestionar de manera crítica todas esas cosas desde la experiencia en mi cuerpo, es que damos vida y posibilidad a que surjan estas masculinidades alternativas. Pues sí, es bastante complicada esta parte porque justo teniendo mi conocimiento sobre la masculinidad hegemónica, pero ya cuando se habla de las otras, creo que es importante aclarar esta parte y resaltar lo que se decía hace rato de masculinidades alternativas. En cuanto a esto, pues supongo que el concepto de masculinidad hegemónica, claro que es importante porque estamos hablando de esta masculinidad histórica o bien imperante aún hoy en estos días, pero también resaltar que por otra parte están las otras masculinidades alternativas que pues bien o mal están tratando no solo de sobresalir, sino de hacer ver que también son importantes y que no solo son importantes, sino que, como se dice la palabra, pues es una alternativa, porque pienso que aquí en esto de lo hegemónico es complicado como que desmoronarlo, digamos. Aún hoy sigue realmente fuerte esa presencia y pues es causante de bastantes, o si no es que de todas las violencias que vivimos, y no solamente hablando en términos de género o de relaciones de género, sino pues podemos poner un ejemplo, pues la guerra en esta parte, en este contexto. Entonces es bastante importante este tema. Y pues en cuanto a esto, quisiera preguntarte aún más sobre tu experiencia en este proyecto. ¿Qué es lo que te has llevado? ¿Qué es lo que has, pues digamos, no sé si usar la palabra descubierto en cuanto a todo esto que nos estás comentando de trabajo con los adolescentes, de sus masculinidades, sus experiencias y pues en cuanto a ello?
Pues las ganancias son un chorro, un chorro. De entrada, darme el chance de seguir trabajando todo el tiempo y de manera constante sobre mis procesos personales y mi relación con la masculinidad. Otra vez un poquito de teoría, ¿no? Se me viene a la mente Butler con su concepto de la matriz de sujeción heterosexual, ¿no? Donde establece, claro, el género construido desde esta idea binaria y dicotómica y heterosexual, o sea, heteronormada, entendida la heteronorma no nada más como la práctica sexual entre un hombre y una mujer, pues, ¿no? Sino como todo lo que conlleva la idea que tenemos de una relación heterosexual, ¿no? Donde hay roles definidos, donde hay una relación vertical, y esto tiene que ver con relaciones incluso con personas no binarias, con personas queer, con relaciones lésbicas, relaciones homosexuales, relaciones poliamorosas, también desde ahí se pueden replicar la heteronorma. Quiero decir, no por ser homosexual Se libran de ya ella. inmediatamente me desactivé la heteronorma, ¿no? O no por ser lesbiana ya no soy heteronormada. No, esa es una trampilla ahí, ¿no? Habla Judith Butler de la matriz de sujeción, dice que está como tan dentro, como lo tenemos casi en los genes, pues ahí en el tuétano, que constantemente vamos a regresar a esas prácticas, a esos discursos. Entonces, la idea es estar con los ojos bien abiertos y estar trabajando de manera constante, ¿no? Constantemente en los cursos y cuando comparto les digo, hay que derrocar esta falsa idea de que la deconstrucción se logra y es como una meta. Ah, ya corrí 100 metros, ya tengo mi medalla de la deconstrucción. Error, otra trampa ahí, pues, ¿no? Porque el contexto es tan fuerte, el sistema heteropatriarcal, cis heteropatriarcal es tan fuerte, está tan consolidado, nos violenta de maneras a veces tan inobservables que vamos a volver. Entonces hay que partir de esa idea. Y partiendo de esa idea, el trabajo es constante y es todo el tiempo. Entonces, Vatos ha sido para mí esta posibilidad de continuar con mi trabajo y de compartirlo y de poder alimentarme también del proceso de los vatos que se han acercado conmigo de una o de otra manera en alguno de las acciones de la plataforma, ¿no? Eso para mí ha sido como es que ha alimentado muchas áreas de mi vida, pues no me ha permitido que tres intereses que yo sentía bien distantes y que en un punto de mi vida me generaron una crisis en términos de decir, a ver, ¿qué chingados eres? ¿Eres maestro? ¿Eres actor, creador, director? ¿O quieres investigar? ¿Qué quieres? Y es que, pues quiero todo, ¿no? Y Vatos ha sido ese espacio para mí de articular el todo. Claro que sí. Y una cosa es que claro, todo lo que yo he propuesto desde Vatos ha fluido y fluido y fluido, y eso para mí es una señal como de decir, pues es que es por ahí, ¿no? Entonces, me ha dado mucha más claridad en términos de lo que me interesa estudiar, me ha dado muchas más herramientas creativas, muchos más estímulos y ganas de crear, y me ha dado, también creo, ya mis alumnos lo dirán, una perspectiva muy distinta sobre los procesos educativos que también constantemente en un país como el nuestro están puestos desde una mirada súper adultocentrista y directiva y vertical y no te forman, no es como si te amaestraran, pues, ¿no? Te adiestran, te vuelven un replicador, un replicador, casi yo a veces les digo a mis alumnos de actuación, ¿no? ¿Quieren ser creadores escénicos o quieren ser obreros del arte? Pregúntenselo, ¿no? Entonces, Vatos también me ha dado todo ese chance, pues, ¿no? O sea, es como mi lugar feliz, por así decirlo. Sí, es precisamente muy importante porque, bueno, lo comprendo, estamos bueno, yo estoy como que en el mismo proceso, entonces es importante, me llama mucho la atención, me hace mucho ruido esta parte de generar un espacio en donde se confluya todo y pues que vaya fluyendo, entonces no solo eso, sino que la intervención social que se está realizando ahí precisamente está dando frutos y justamente pues estas edades de la adolescencia y de la juventud pues que son bastante conflictivas, creo que nadie podría negarlo, pues esta parte de ir buscando el camino y de tener a alguien a quien
pues si bien no acudir o no llegar de todo el peso, pero pues sí con quien compartirlo y que nos comparta o que se compartan entre ellos la experiencia. Entonces, esta parte es lo que más me llama la atención y lo que pienso yo que es pues más grandioso del trabajo, del arte, de la investigación, por supuesto, porque finalmente hay que poner ahí una atención importante de que la investigación también puede dar frutos. Y en esta parte del género, sobre todo, porque muchas veces es como que minimizado o bien pocos son los proyectos de intervención que llegan a rendir frutos. Entonces, pues más que mis felicitaciones, pues mi admiración. Y pues continuando, quisiera hacer una pregunta con lo que hace ratito mencionabas, que es esta parte de la heteronorma. ¿Cómo podemos identificar la heteronorma en las relaciones, pues no solo heterosexuales, sino pues las demás relaciones que están dentro de esta diversidad? ¿Cómo es que se observa? ¿Qué es lo que se observa cuando existe esta heteronorma? Se me vino a la mente inmediatamente uno de mis maestros de la maestría, muy admirado por mí y muy querido también, el doctor Fabián Jiménez Gato, que constantemente en los seminarios que nos daba nos decía, ¿no? Es que quizás la clave está en cuestionar siempre el binario, siempre, buscar deshacernos, desarraigarnos del binario, ¿no? Entonces, no se trata, no son recetas de cocina, vamos, no son fórmulas, porque además en cada persona opera distinto, y no solo en cada persona, es que en cada relación, digo yo, le pregunto a la gente que nos está viendo, que está siguiéndonos, perdón, es que si no, no me va a dejar en paz. Este, em, la idea es como, ustedes saben que han tenido relaciones distintas y que en cada una de ellas se han sentido de manera distinta, que han tenido una misma relación y a lo largo del proceso de la relación se han sentido de maneras distintas, porque somos dinámicos, somos cambiantes, ¿no? Un poco parafraseando a Rosy Braidotti diría que lo que no se está moviendo se está muriendo. Entonces, pues estamos vives o queremos estarlo, entonces significa estar en constante movimiento. Creo que un poco desde también emulando a muchos y muchas teóricos de la masculinidad, trabajar con el malestar. Si yo estoy en una relación y hay algo que no me está latiendo, toca atenderlo, toca atender ese malestar, toca hablarlo. No nos han formado, no nos han modelado que las cosas complicadas se hablan. Nos han enseñado a obedecer y a callar. Otra vez vuelvo a este sistema educativo que hay en el país y en muchas partes del mundo, ¿no? Preciado diría que la escuela es parte del aparato del poder, ¿no? Es un brazo del poder. Y tiene razón, porque no nos forma, otra vez nos norma, ¿no? Nos vuelve obedientes en muchos aspectos. Claro que hay sus excepciones, por supuesto que las hay, pero es básicamente como hemos aprendido. Y eso se refleja también en nuestras relaciones. Muchas veces tenemos incomodidades y no somos capaces de hablarlas, o las hablamos con amigues, con mis compis, pero con mi pareja, ¿cuándo lo voy a hacer? Creo que tendría que ser la primera persona que se entere, ¿no? O sea, no me está funcionando esto, no me siento a gusto con tal, el comentario que hiciste la otra noche en la fiesta lo sentí de esta manera, me siento así cuando haces tal, ¿no? Creo que el sensor es el cuerpo, otra vez vuelvo al cuerpo, ¿no? Cuando nos damos chance de conectarnos por momentos con el cuerpo y escuchamos lo que el cuerpo nos dice, esa sensación que tengo cada vez que mi vato o mi morra hacen X, esa sensación corporal me está avisando algo. Me está diciendo quizás que esa heteronorma no me está funcionando del todo. O a veces sí, vamos, que se vale también decir, Nel, a mí me funciona y a mi pareja también. Chido, súper chido, pues, ¿no? Por eso digo, no son fórmulas, ni tampoco se trata de, ahora vámonos al otro extremo y entonces, la heterosexualidad, maten, quémenlos, empálenlos. Pues no, obviamente no. Es como, eso no es subvertir un carajo, nada más es invertir el mismo modelo y el mismo sistema, ¿no? Entonces creo que tiene que ver, Lisette, con estar muy en contacto con el cuerpo afectivo, con las emociones, con el cuerpo físico, y desde ahí primero la relación es conmigo, ¿no? Yo constantemente le digo a mis adolescentes cuando trabajamos sexualidad, les digo, las sexualidades hay que entenderlas como
mi relación con mi cuerpo y cómo desde esa relación me relaciono con otras personas y sus cuerpos. Y no solamente desde la cuestión sexual. También la sexualidad está trabajando ahí en mis relaciones familiares y amistosas también, ¿no? Entonces, en la medida en la que seamos cada vez más conscientes de ello, y también sería una práctica de autocuidado, en la medida en la que estemos más conscientes de nuestras necesidades, ya el siguiente paso será como adquirir las herramientas que nos permitan enunciarlo y después negociarlo, ¿no? Entonces creo que de esas maneras podemos escapar de la heteronorma, creo. Pues, pues bien, primero quisiera recordarle a las personas que nos están viendo que pueden enviar en cualquier momento sus preguntas y pues aquí sí tenemos una pregunta que quisiera plantearte. Ujú. Nos preguntan, ¿cuál es el primer paso para que una persona comience a deconstruir su configuración machista o heteronormada? Hacerse esa pregunta. O sea, si yo ya me di cuenta de que hoy, porque claro, me pueden decir 100 personas, me puede decir mi morra, mi mamá, y a mí se me vale, pues ni para dónde hacerse. Pero si yo ya dije, híjole, creo que ya me pasé, ese es el primer paso, reconocerlo, Claro. el darse cuenta. Y lo siguiente sería, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas a accionar? Porque acá, ahí se queda, ¿no? Hay una cosa a mí que me pone los pelos de punta, un concepto que no soporto ni tantito, que es la culpa. Y que está súper presente en nuestra sociedad, gracias a la herencia judeocristiana, que es un invento medieval, porque es eso, es un invento de control medieval, ¿no? Porque además está ligada a la idea de pecado y el pecado casualmente son los placeres corporales, ¿no? O sea, la idea es no contactes con tu cuerpo y así yo te puedo controlar, Claro. ¿no? Porque tu cuerpo es el que te da los mensajes de lo que tú necesitas, pero la mente, si yo te entreno, vas a obedecer lo que yo necesito. Entonces, para mí la culpa no funciona y no sirve y ahí está, ojo, no quiero decir que no jode, porque sí jode, pues, ¿no? Pero es un invento. Entonces, creo que la culpa lo que hace es, ay, la cagué, me siento culpable, oh, pobre de mí, soy una víctima de la circunstancia, lloro, 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 pido perdón. Y a la semana, otra vez. Y otra vez siento la culpa y que, oh, pobre de mí, me siento solo, pido perdón, lloro, 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 y otra vez. ¿Ah? Eso pasa con la culpa, te estatiza, porque está diseñada para eso, para controlarnos. La responsabilidad es una cosa muy distinta y cuesta, y tiene también su costo, y también duele. Porque entonces si yo sé que la cagué y te jodí, pues buscaré una manera de resarcirlo, y a veces no hay manera de resarcirlo. Y el costo de haberte jodido es perderte, por ejemplo. Ujú. Entonces, asumir la responsabilidad sobre mis actos, aunque no hayan sido enteramente lo que yo quería hacer, pero sí los hice. Entonces, asumir la responsabilidad posibilita moverme del lugar, empezar a accionar, empezar a avanzar. Yo diría, primer paso, darse cuenta, segundo paso, hacerse cargo, hacerse responsable, ¿no? Buscar espacios, buscar literatura, buscar hablar con alguien, buscar posibilidades hay muchas, pues, ¿no? Nomás faltan las ganas. Porque también luego, no sé, sí me enoja. Luego como estas actitudes de, pues explícame, a ver, edúcame. No, ¿yo por qué? Otra vez, ¿qué quieres? ¿Que te aleccione? ¿Que te enseñe el credo de la masculinidad no hegemónica? Pues no, no existe y no va por ahí, eso es una falsedad, ¿no? Entonces, tiene que ver con el proceso personal y entrarle, ponerlo en el cuerpo. Eso. Por supuesto. Pues muchas gracias por responder esta pregunta porque sí es complicado. Precisamente esta reacción que se tiene de dime tú o hazte cargo de mí tú, otra vez pues el sistema, ¿no? Precisamente porque nos ha influido tanto, está tanto en nosotros que ahora inclusive para buscar la respuesta necesitamos o nos hacen creer que necesitamos esta parte de que alguien nos, ¿cómo se puede decir? Nos materne, nos paterne y que Ujú. diga qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, Sí, sí, precisamente es
muy complicado, completamente muy complicado. Y bueno, sobre ello también quisiera preguntar, pues más que nada sobre esta parte, ¿qué hacer cuando está uno, bueno, aparte de estos espacios que ya se mencionó, qué otros lugares o qué otras opciones podrían tener o se podría tener cuando queremos deshacer pues este tipo de prácticas, quizá usar la palabra de construir este tipo de prácticas, aparte de esto de los espacios y de la literatura. Hay, creo que ¿cómo decirlo? Espacios, medios, plataformas como de un acceso muy, muy ligero, muy coloquial, digamos, ¿no? Porque también, claro, si yo estoy empezando y luego leo no sé, a Butler, voy a decir como, ¿qué es esto? No entiendo, pues, ¿no? Puede ser hasta violento, hasta como de, no, no quiero, puede causar el efecto contrario. Pero ahora mismo se me ocurren, por ejemplo, la red de estudios de masculinidad Hombres Generando Empatía, que es una red nacional, incluso me parece que tiene alcances latinoamericanos. Men Engage, que es una red mundial, tiene como... son redes que posibilitan espacios de círculos o de teorización, pero también como cuestiones más lúdicas, ¿no? Espacios como de este tipo. Pienso en Gendes, que es una organización de la Ciudad de México que se dedica a trabajar con hombres que han ejercido violencia. Hay institutos de género en algunos estados de la República, como Chiapas, por ejemplo. Yo no tengo TikTok, pero seguramente hay mucho ahí. En Instagram hay perfiles también. Se me ocurre el Instituto de Machos a Hombres, por ejemplo, que luego tiene álbumes de Instagram muy chidos, donde te hace como ciertas preguntas detonantes, o sí, como una especie como de formato de test, pero en realidad no es un test, sino te hace como reflexionar al respecto. Y yo diría, atrévanse a generar un proceso colectivo, atrévanse a abrirlo a sus compas, a los más cercanos, pues, ¿no? Yo sé que a lo mejor, pues, con los del foot, quién sabe, me van a decir maricón o lo que sea, pero mi compa de la prepa, con el que he llorado en las pedas, a lo mejor con él, decirle, oye, ¿no te has sentido de esta manera o de esta otra o así? ¿Me explico? Por supuesto. Eh, Repito, ese es un gran regalo que nos han dado las feministas, es que es en colectivo, porque es social, porque es un rollo social. Entonces atrévanse a hacerlo así, atrévanse a acercarse, por supuesto, al proyecto Vatos, pero hay otras opciones, googleenlo, búsquenlo en Instagram, en Facebook, hay mucho, actualmente, afortunadamente se está haciendo bastante trabajo al respecto, ¿no? Em, y pues bueno, sí, eso diría, como atrévanse a buscarlo, atrévanse a hacerse cargo y responsables desde ahí, pues, ¿no? Claro. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y la leo. Igualmente complicada y dice lo siguiente: ¿cómo se puede construir nuestras masculinidades siendo una persona no, bueno, AMB? ¿Desde dónde se empieza? Perdón, no, no entendí la pregunta. Sí, la repito. ¿Cómo se puede deconstruir nuestras masculinidades siendo una persona no, bueno, AMB, lo deletreo, no AMB? Es que no entiendo qué es AMB. Bueno, yo tampoco. Disculpen Igual la y si la persona que lanzó la pregunta nos puede especificar, sería de gran ayuda. ignorancia. Bueno, mientras tanto, sí me había surgido una pregunta y es, ¿cómo confluye esta parte de las masculinidades con los feminismos si es que confluye? Totalmente. Me parece que es que lo que ustedes hicieron fue abrir la caja de Pandora, trabajar su parte y luego decirnos, y les toca, porque pues son la mitad del problema, pues, ¿no? Claro. Entonces, para mí la teoría feminista, el acercamiento con las prácticas feministas de mis amigas, el contacto con ciertas acciones activistas o desde el arte feminista, me ha dado chance como de reconciliarme con mi masculinidad. Son como regalos, es que esta idea del colectivo, las ideas fundacionales de muchos feminismos, particularmente soy mucho más afín a las teorías transfeministas interseccionales. Ujú. Eh, Honestamente no soporto los discursos trans excluyentes y transfóbicos.
pero me han dado chance, es como una luz en la oscuridad, ¿sabes? Han sido como ese haz de luz, ese norte, esa brújula que da dirección. Yo creo que es a través y gracias a los feminismos y a la teoría y práctica feminista que podemos hoy estar hablando aquí de masculinidades alternativas. Si no, no creo que hubiera sido posible. Entonces, ¿cuál es la relación? Pues fundacional, yo diría casi, ¿no? Por supuesto. Bien, pues continuamos con invitándoles si tienen alguna pregunta para poder responderla aquí. Y mientras tanto, aquí tenía yo una parte de un tema a abordar que pues ya se abordó un poco, pero no sé si queda un poco de qué hablar, y es esta Uh-huh. parte de, pues, ¿qué es lo que más disfrutas de entre todo tu trabajo, siendo docente, siendo artista y pues el trabajo investigativo, por supuesto? Es que soy un aborazado todo. Dentro de esta idea como de binaria, dicotómica y como esta heteronorma y todo esto que hemos estado hablando, está, por ejemplo, desde las artes, esta idea de las bellas artes, esta necesidad de escindir, esto es una disciplina y esto es otra disciplina y esto es otra, ¿no? Y yo volteo a ver la historia del teatro, por ejemplo, y pienso que en Grecia poesía, canto, baile, danza, música, teatro eran la misma cosa. Entonces, ¿por qué escindirlo de nuevo? ¿No? Este pensamiento moderno que también nos ha hecho un chingo de daño, Claro. se cuestiona mucho, ¿no? El progreso en la modernidad, pues está bien padre, ¿no? Como que progresó la tecnología, la ciencia, la investigación, y la humanidad, ¿para cuándo? Estamos viviendo una guerra terrible, no solamente en Ucrania, sino en un chorro de partes del mundo y en México, pues, ¿no? Entonces, creo que eso es prueba fehaciente de que necesitamos ya derrocar muchos sistemas, muchas estructuras añejas, arcaicas que no sirven y que hacen mucho daño. Entonces, para mí, Vatos también ha sido la posibilidad de practicar esta articulación de mis intereses tan como dispersos y entender que sí se puede y que además desde ahí, pues cada una de las áreas como que estimula su propia potencia, ¿no? Entonces, pues para mí lo que más disfruto es cuando logro encontrar cómo articular mis intereses. Eso sería. Pues muy bien. Estamos aquí todavía, si hay alguna pregunta, lo ¿No repito. han especificado qué es lo de AMD? No, acabo de revisar y parece que no. Supongo, no sé si esté bien el término, que si podría ser ambivalente, ambibinario, a lo mejor algo por ahí. Ok, ¿me repites la pregunta? Sí, era, ¿cómo se puede deconstruir nuestras masculinidades siendo una persona no AMB? Ok, lo pienso desde varios lugares y otra vez tendrá que ver con la experiencia de la persona, ¿no? Pero si es una persona que fue socializada como varón, pues digamos que ese proceso de socialización, que seguramente tuvo los primeros años de su vida, pues significa una estructura ahí en las identidades, en las prácticas corporales, ¿no? Si es una persona que ha transicionado hacia el género hombre, digamos, o masculino, pues también tendrá que ver con estos referentes que tuvo de lo que es la masculinidad y qué tanto esa masculinidad hegemónica construida está operando o no en su identidad y en sus prácticas corporales, ¿no? O sea, quiero decir, si a una persona no binaria, a una persona trans, le llama la atención es porque hay algo en esa persona que está conectada a esta idea de masculinidad. Y entonces, pues ahí hay algo que hay que atender, hay una necesidad personal que hay que darle cauce, ¿no? En particular, acá en Vatos, decía hace un momento, ¿no? Es transincluyente e interseccional. Entonces, yo he tenido en los talleres a chicos trans, por ejemplo, ¿no? Y pues sí, claro que su experiencia no solo es totalmente válida, sino que nos enriquece un montón, porque entonces vuelve también más patente la idea de que el género es una construcción, pues, ¿no? Y que tiene que ver con el cumplimiento de un montón de normas.
ahí, ¿no? Y está padrísimo como de pronto también tengo vatos como cis hetero que quizás no están muy relacionados con temas de diversidades y que justo los compañeros que no son cis hetero pues posibilitan como ese intercambio, pero en primera persona, pues no desde la teoría, no desde, ¿no? Sino algo muy, muy cercano. Claro. Bueno, aquí ya especificaron lo que es las siglas y dice era, bueno, no tengo una pronunciación perfecta en inglés, pero lo voy a intentar. Assigned male at birth, y pues, son como siglas. Asignado como masculinidad asignada al nacer, justo, personas trans y sí, por supuesto, o sea, porque por eso, justo, porque fue asignada al nacer, ¿no? Sabemos ahora que la identidad de género se construye entre los 4 y 7 años, Ujú. por tanto podemos decir que al menos 4 años de su vida estuvo esa persona socializada como varón sin tener una conciencia de que no era precisamente un varón. Entonces, esos procesos que además tienen que ver, pues sí, o sea, con la escuela, con la infancia, la adolescencia y tal, pues están ahí insertos en la persona, ¿no? Entonces, es posible, otra vez depende de la persona, de su historia de vida, etcétera, pero es posible que trabajar con la masculinidad dé chance de subsanar muchos de los malestares que están ahí operando en el cuerpo, ¿no? Por supuesto. Y sí, precisamente es esto, resaltar, ¿no? Esta parte del cuerpo, de la corporalidad, de sentirlo y pues más que nada comenzar a hacernos caso a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nosotros mismos como personas, precisamente porque es lo que importa, es lo que vale y es lo que, como decías hace rato, el signo como que de alarma de que algo a lo mejor no está bien o que no se siente bien y que habría que cambiar. Me gustaría resaltarlo porque actualmente es complicado a lo mejor concebirlo, no solo hacerlo, sino concebirlo y lograr, pues sí, afianzarlo, realizarlo y esta parte de como que de entendernos, de fijarnos cuál es la relación que se tiene entre internamente, pues a veces es complicado, pero creo que es algo necesario, creo que es una tarea que pues debemos hacer y pues quisiera darte las gracias por tu tiempo, por todas estas preguntas que pues hemos lanzado, que no han sido fáciles, lo sé, pero ha sido un espacio realmente agradable. Nuevamente, pues mis respetos, mis admiraciones por el trabajo que haces, por pues toda esta parte, esta pasión que tienes sobre el arte, sobre la investigación y pues todas estas cosas que es a lo mejor soy un aborazado, pero pues créeme que es algo realmente común, realmente necesario, por supuesto, porque como tú habemos otras personas que igual estamos en el camino y pues precisamente para poder saber que sí se puede, que podemos seguir y podemos crear proyectos tan impresionantes y tan significativos socialmente como es este que tú has creado, el de Vatos, pues nuevamente, ¿no? Esta gratitud es de mis respetos para ello. Y bien, no sé si hay alguna pregunta por parte de las personas que nos están viendo. Eh, a lo mejor esperar un momentito para ver si la plantean. Y si no, pues mientras tanto ir preguntando si hay algo que te gustaría agregar sobre lo que hemos hablado o Y piensas más allá. bueno, pues invitarles a revisar las redes de Vatos. Estamos así, Vatos con V, Vatos Masculinidades en Colectivo en Facebook e Instagram. Ahí van a encontrar, por ejemplo, nuestro decálogo, que un poco tratando de subvertir el concepto de decálogo, no son mandatos, son acuerdos de nuestra comunidad. Tenemos el proyecto Quebrando el Mazapán, que está en Instagram, en Facebook o en YouTube también, que son 2 cápsulas de ilustración animada. Están en Facebook, en Instagram encontrarán todo el material publicitario y en Facebook las sesiones de trabajo del primer Simposio Internacional de Arte y Masculinidades, que se llamó Desacatos y Resistencias, en busca de otros modelos de masculinidad. Está dentro de las actividades una conferencia magistral con Guité Hartog, que es una investigadora canadiense, y luego 2 mesas de trabajo con 8 proyectos artísticos que desde el arte y diferentes disciplinas, poesía, artes gráficas, plásticas, teatro cabaret, intervención fotográfica y textual, etcétera. Vamos como hablando desde dónde construimos nuestros procesos creativos con la masculinidad
Y por último, decirles que está justo hace 2 días abrió la convocatoria para participar en el segundo Simposio Internacional de Arte y Masculinidades, que en este año va de fisuras al cuerpo hegemónico, representaciones de la masculinidad, fisuras al cuerpo hegemónico. Entonces, artistas, no importa el género, pero artistas que estén produciendo desde un posicionamiento crítico sobre la masculinidad, pues bienvenides, les estamos esperando con su propuesta, están en las redes de Vatos, están publicada la convocatoria y pues eso, síganos, compartan también lo que ven, lo que escuchan de lo que hemos producido, qué les parece y pues eso, invitar a que se avienten a quebrar el mazapán, van a ver que al final es placentero. Bueno, pues sí, reiteramos esa invitación, buscarlos, pues es una sección realmente, pues, no solo impresionante, sino realmente, pues, ¿cómo se puede decir? Acogedora quizá. Creo que es importante resaltarlo y pues sí, precisamente seguir adelante. Muchas gracias por tu tiempo, por lo que nos has manifestado y pues parece que no hay preguntas, entonces creo que cortamos aquí. Fue un gran placer hablar contigo en este espacio. A nombre de la revista Redes, pues te agradezco mucho tu tiempo y pues muy buenas noches a todas las personas que nos ven y Muchas gracias a ti y a todo el equipo de redes y gracias también por el trabajo que hacen, está súper chido. Muchas gracias. esperamos pronto. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, nos vemos.